tengo que decir que Cuba interpreta que esta es una conferencia política, que Cuba no admite que se separe la economía de la política y que entiende que marchan constantemente juntas. Por eso no puede haber técnicos que hablen de técnica cuando está de por medio el destino de los pueblos. Y yo voy a explicar, además, por qué esta conferencia es política. Y es política porque todas las conferencias económicas son políticas. Pero es además política porque está concebida contra Cuba. Él decía que Estados Unidos estaba imponiendo la letrinocracia. Y eso lo decía vestido con ropa de fajina, sucia, desprolija, ante todos los delegados vestidos de oscuro, con corbatas oscuras. Para los señores técnicos, planificar es planificar las letrinas. Lo demás, quién sabe cómo se hará. Cuando terminó su discurso, lo aplaudieron todos. Y muchos emocionados. Yo decía, ¿pero qué es esta cosa tan rara? Tendrían que silbarlo, tendrían que abuchearlo, tendrían que insultarlo. Los llamó letrinócratas. Dijo que la Alianza para el Progreso estaba destinada a generar una nueva letrinocracia en América Latina. Yo a veces me pregunto, señores delegados, si es que se pretende tomar el pelo, no ya de Cuba, porque Cuba está al margen, puesto que la Alianza para el Progreso no está para Cuba, sino en contra de Cuba, y no se establece darle un centavo a Cuba. Kennedy tiene una inteligente pero fallida estrategia hacia América Latina, que es la Alianza para el Progreso. Es decir, quiere plantear un plan Marshall para América Latina que lo que haga es aislar a Cuba y aislar los intentos de exportar la revolución a otras dictaduras latinoamericanas e incluso a otros procesos latinoamericanos que puedan ser democráticos o pseudodemocráticos. Se da dólares para caminos, pero señores, ¿con qué se hacen los caminos? ¿Por qué no se da dólares para fábricas de cemento con que uno hace todos los caminos que quiera, hace los alcantarillados? No se necesita ser un genio para eso. El rumor es que John Kennedy le propone a Arturo Frondizi llevar adelante una reunión en la cual se lo sondee a Ernesto Che Guevara y al mismo tiempo se negocie la no inclusión de Cuba en el bloque soviético, sobre todo para ver si se podía llegar a mantener una relación que no fuera tan dura como la que después del 62 fue, ¿no? Que el tema de la industrialización no figura en el análisis de los señores técnicos. Que la vida del Che estaba en juego en ese viaje. El Che sabía muy bien que, primero, él era un argentino, para el ejército, era un desertor para el ejército. Exactamente era eso. No había cumplido con el servicio militar. Así que era un desertor. Además, el Che sabía de qué se trataba todo esto. Crecí admirando al Che Guevara, sus ideas y su entrega en la lucha por la verdadera independencia de nuestra América. Siempre me pregunté cómo pudo ser su último viaje a la Argentina. Ese viaje ocurrió secretamente en agosto de 1961, cuando el Che ya era ministro de Industria de la Revolución Cubana y el presidente argentino era Arturo Frondizi. Buenos Aires. En la sede de la Arquidiócesis Metropolitana se realiza la entrevista del presidente electo de la Nación. El presidente radical debe gobernar asediado por los militares argentinos que lo controlan y condicionan en forma permanente. Un hombre contradictorio, Arturo Frondizi. Por un lado, instala el Plan Conintes, un plan represivo de la protesta social interna. Y por otra parte, en el plano internacional, defiende la unidad latinoamericana. Plantea una posición de defensa y de respeto a la soberanía de países como Cuba y su reciente revolución. Para 1961, Frondizi ve necesario estrechar vínculos con Estados Unidos. Así, por pedido de Kennedy, en agosto de ese año invita secretamente al Che Guevara para verlo en Buenos Aires. Con la sola exigencia de su honestidad. La asunción de Frondizi está enmarcada en un proceso de proscripción al peronismo, es decir, el 50% del pueblo argentino no puede votar, y lo hace en función de un gobierno muy marcado por los planteos militares. Recibe prácticamente entre 48 y 50 planteos militares a lo largo de 4 años
Incluso apenas asume, hay un planteo militar en el cual le imponen al ministro de Economía, que es Álvaro Alzogaray. Por lo tanto, Frondizi es un hombre que está muy marcado. Y además está marcado por una teoría, una doctrina que está surgiendo y que está siendo impuesta o incorporada por Argentina a partir de los Estados Unidos, que es la doctrina de seguridad nacional. América Latina deberá dejar de ser productora exclusiva de materias primas. Deberá alzar su propia industria pesada, su industria petroquímica y sus fábricas de equipos. Deberá construir centrales hidroeléctricas y reactores nucleares. En el plano internacional hay algunas novedades, entre ellas que en 1960 asume John Kennedy la presidencia de Estados Unidos y en el año 59, en el verano del 59 para nosotros, se produce la Revolución Cubana, que marca en la historia de Latinoamérica un hito en la forma de reinterpretación de la acción política de los pueblos. Estados Unidos convoca a la reunión de ministros de Economía de la OEA en Punta del Este, Uruguay, para lanzar en ese marco la propuesta de Kennedy de la Alianza para el Progreso. Este proyecto es visto por la Argentina como insuficiente, ya que no apuntan al real fortalecimiento local. En ese contexto, Frondizi envía a Jorge Carretoni a Uruguay para gestionar la visita del Che a Buenos Aires. Y Frondizi era un hombre de Estado, de modo tal que entendió lo que estaba pasando en el mundo, que había que comprender y que Estados Unidos tenía que respetar la soberanía de Cuba, tratar de influir, pero económicamente, es decir, todas las sanciones contra Cuba, lo único que hacían era debilitar esa posibilidad y unir a Cuba a la Unión Soviética. Por ejemplo, el Che Guevara, lo importante del Che Guevara es que el Che Guevara estaba en contra de esa unión y esa influencia de la Unión Soviética. Él más bien aspiraba a una relación con China. El Che no creía que esa influencia fuera la necesaria y la que beneficiara a Cuba. Entonces, un día cualquiera, me llama Balota, me dice, te espero en Olivos, en tal parte, deja la estanciera y entramos sin registrarnos. Don Arturo quiere hablar con vos. No sé por dónde le había llegado a Frondizi que yo tenía alguna relación con el Che. Entonces le aclaré que no la tenía, pero que tenía dos amigos que eran muy amigos de él. Uno, Valdovinos, y el otro, el Gordo Rojo, que era muy amigo mío. Entonces me dice, no, ninguno de los dos me sirve. Bueno, pero yo puedo llegar al Che a través de Rojo. Eso sí, pues yo tengo con Valdovinos tenemos un enfrentamiento interno, pero con el Gordo soy muy amigo. Bueno, pero que el Gordo no sepa absolutamente nada. Después de esta primera conversación, que lo primero que me dijo, acá el secreto vale tanto o más que la propia reunión. Si no hay secreto, no hay reunión. Y acá mantener cosas de secreto entre nosotros no es sencillo. La entrevista del Che con don Arturo la supo don Arturo, Balota, yo, un íntimo amigo mío que era funcionario de la Embajada Argentina en Uruguay, Recondo, que es el que lleva los pasaportes a Gabriel del Mazo para que lo firme. Lo firma el embajador. Así que en Gabriel del Mazo estaba garantizada el secreto. ¿Cuál es el tema fundamental? El Pacto de Varsovia. Es decir, hasta dónde Cuba está dispuesta a mantener dentro de la comunidad o abrirse definitivamente y enfrentar una situación que podía llegar a un conflicto mundial. Frente a eso, yo insisto ante Frondizi que tenemos que dar algunos elementos más de juicio
cómo había nacido la idea. Entonces, no puedo decir que me haya dicho, me lo pidió Kennedy. Uruguay, Punta del Este, fue el marco esplendoroso de la Conferencia Económico-Social Interamericana. Nuestra Marina y la Escuela Militar Uruguaya se unieron una vez más en lazos afectivos. Don Eduardo Víctor Aedo, como dueño de casa, tuvo el honor de pronunciar el discurso de apertura con esta tónica: no podemos perder ni un instante para resolver lo que puede unirnos. América enfrenta uno de los momentos más graves de su historia. Se escucharon también las palabras orientadoras de don José Mora, de OEA, Douglas Dillon y de nuestro ministro de Economía, Aleman. A los pocos días, tal como se esperaba, un discurso de Ernesto Che Guevara provocaría un incidente que llevaría las cosas más al terreno policial que al diplomático. No es lo que necesita ni lo que espera América. La Alianza para el Progreso fue una estrategia de Kennedy para tratar de evitar que otros países repitieran la experiencia cubana. Es decir, una de las formas era paliar la pobreza de Latinoamérica como una forma de tratar de disminuir el caldo de cultivo que había generado, digamos, la experiencia cubana y que estaba haciendo mucho ruido. Frente a la cual los Estados Unidos tomaron de partida una actitud de rechazo que llevó incluso a la tentativa del derrocamiento armado de la revolución cuando Kennedy era presidente electo, y finalmente el abandono de esa tentativa después de la derrota que experimentaron estas fuerzas que pretendían ocupar el país y la búsqueda entonces de una respuesta política por parte del gobierno norteamericano bajo el liderazgo de Kennedy de dar a las demandas sociales que de alguna manera la revolución cubana pretendía resolver por la vía armada, por otros medios, por los medios del desarrollo social, del desarrollo económico. Entonces surgió la idea de la Alianza por el Progreso, que fue una tentativa de respuesta política, yo diría inteligente, porque la única forma de enfrentar, digamos, un movimiento revolucionario era resolver los problemas que la revolución pretendía resolver por medios pacíficos. El gobierno norteamericano se decidió a ofrecer una cantidad sustancial para los próximos años, eran 20.000 millones de dólares, en 10 años, a los efectos de fomentar lo que ellos entendían eran las necesidades económicas de América Latina. Ahí hubo una discrepancia con el gobierno argentino, porque el programa que proponía Kennedy era un programa, podríamos decir, de desarrollo social, básicamente. Es decir, los 20.000 millones de dólares estaban destinados a financiar educación, salud, vivienda, reforma agraria y un quinto tema de la misma naturaleza. Cuando el gobierno de Frondizi recibió esa propuesta de Kennedy, la respuesta fue la siguiente: esto está muy bien y nos parece un progreso muy grande que haya fondos adicionales para América Latina, pero la República Argentina esto lo tiene prácticamente solucionado ya. Es decir, la República Argentina considera que el salto que se tiene que dar es el salto a la industrialización en las condiciones de los años 50, que eran bien distintas de las de ahora, en que países como Brasil y la Argentina estaban muy bien colocados en una plataforma como para dar un gran salto adelante. Punta del Este se convierte del 5 al 17 de agosto de 1961 en el escenario internacional de disputa política entre Estados Unidos y Cuba.
Brasil y Argentina comparten la visión de defender la soberanía cubana y de exigirle a Estados Unidos que los apoye en el proceso de industrialización de sus países. Saben que, como bien dice el Che Guevara, la Alianza para el Progreso no está pensada para lograr un desarrollo autónomo, sino apenas para frenar en algo los movimientos revolucionarios en nuestra América. En el año 61, mi amigo y colega Jacobo Timerman había hecho un convenio con Alejandro Romay del Canal 9 para dar una cobertura personal a la conferencia convocada en Punta del Este. Y me llamó a mí y me dijo, mira, puedo ofrecerte que me acompañes y repartamos el trabajo. Cosa que hicimos. Y Timerman ya de partida me dijo, mira, en esta conferencia hay dos países que interesan, Estados Unidos y Cuba. Todo lo demás va a ser una muchedumbre de discursos, todo del mismo tono, no va a haber nada interesante. Entonces, se hace necesario que estemos cerca de las dos delegaciones cuyos países cuentan. Yo, me dijo Timerman, voy a estar en el hotel de los norteamericanos, en el Vanguard. Vos tratá de estar en el hotel de los cubanos. Fui a la conferencia el día siguiente de la inauguración. La revista no tenía plata y había que conseguir casa donde alojarme. Una amiga nos prestó su casa, que tenía 3 dormitorios. De modo que yo al día siguiente fui directamente al hotel donde se alojaba la delegación cubana para acreditarme ante la delegación cubana antes que nada. Salían del hotel Guevara con un amigo común, Rogelio García Lupo, el padre, la madre y el hermano, que se volvían a Buenos Aires porque la revolución no paga parientes, fue el razonamiento del Che, y ellos no tenían plata para pagar un hotel en Punta del Este en el caso de que lo hubieran conseguido. Pero yo tenía una casa con 3 dormitorios. Entonces, recuerdo que nos presentó Rogelio y dijo, Che. Le explico que soy corresponsal de la revista Che. Él me dice que la lee. Le pregunto qué le pareció mi reportaje a su madre, que había publicado unos números antes, y me dijo, bastante bueno. Pues bueno, ya mi vieja y mi viejo estaban separados, estaban casados los otros hermanos, entonces estaba todo desparramada la familia. Es decir, que en realidad nos agrupamos en ese momento ahí. Y ahí, por ejemplo, me acuerdo de una de las comidas en que estuvimos todos juntos y que estuve tratando de buscar fotos y no pude encontrar. Había fotos de todos reunidos comiendo, que fue la última vez que estuvimos los 7 juntos. Pues después, bueno, cada uno se fue para su lado, después nunca más estuvimos con Ernesto, salvo la vieja que iba y venía, pero después juntos no estuvimos. Así que esa comida, y después, bueno, los pasé, uno de los días que estuvimos caminando y paseando por ahí, por Punta del Este, por el bosque de Punta del Este, y ahí sí pudimos cada uno ir teniendo un apartecito para conversar, y en alguna oportunidad en el hotel también. Era la sensación del mismo hermano mayor que cuando estaba yo chico me decía cosas o estaba preocupado por si hacía esto o aquello, pero para nada yo no sentía que fuera un pensador, qué sé yo, un gran personaje que me estaba diciendo que no. Primero siempre eran despedidas con él. O sea, eran despedidas y despedidas. O sea, si no era que se embarcaba en un petrolero, era que se iba en bicicleta no sé qué, o se iba en moto no sé qué, o se iba en tren, pero siempre era una despedida. Y posteriormente ya era una despedida que no sabía si había vuelta a encontrarnos, ¿no? O sea, era, bueno, abrí los diarios y creo que fueron 5 veces que apareció en los diarios que lo habían matado. Entonces, esas cosas un poco, digamos, como que nadie las decía, pero que estaban flotando, estaban en el ambiente, ¿no?
cuántas veces más nos podremos encontrar. Me imagino, por ejemplo, que mi tía Beatriz, que ya era vieja, ¿qué otra posibilidad tenía de volver a verlo? A Cuba no iba a viajar. Además, creo que te decía vos que era, decía, pero ¿cómo van a decir que es comunista si es buenísimo? Entonces, ¿cómo le dicen comunista? Es buenísimo. Jorge Carretoni, ex diputado nacional de la Unión Cívica Radical Intransigente y hombre de confianza de Frondizi, es quien viaja de Uruguay a Argentina y se contacta con el Che con la ayuda del Gordo Rojo, con la expresa misión de lograr convencer al Che de visitar a Frondizi en Buenos Aires. Yo tuve 5 reuniones y 5 viajes primero de Punta del Este, que no había vuelo directo, había que llegar a Montevideo. Bueno, al día siguiente lo que me plantea es, bueno, ¿para qué la entrevista? Y bueno, yo lo primero que tengo que saber es si usted está dispuesto a ir. Porque no tiene sentido armar un esquema, si usted no está dispuesto. Déjemelo pensar. Al día siguiente me dice sí. Entonces me vine a Buenos Aires y esa segunda entrevista, cuando me va a definir a quién y por qué, lo hace en el baño, don Arturo. Me lleva al baño y tira la cadena, casi permanentemente, mientras me estaba contando y dando detalles. Porque sabía que lo espiaban y no tenía poder para impedirlo. Para Argentina y Brasil, la Alianza para el Progreso es vista como un programa reformista que ayuda a los países menos industrializados, pero que no construye un verdadero desarrollo económico interno. El único país que explicita esta postura con suma fuerza y argumentación es Cuba, a través del presidente de su delegación, Ernesto Che Guevara, ministro de Industria de la Revolución Cubana. La delegación de Cuba les dice con toda franqueza: queremos, dentro de nuestras condiciones, estar dentro de la familia latinoamericana. Lo que nunca podremos nosotros asegurar es que la idea de Cuba deje de implantarse en algún otro país de América. Y lo que seguramente afirmamos aquí, ante esta conferencia y ante la faz de los pueblos, es que si no se toman medidas urgentes de prevención social, el ejemplo de Cuba sí prenderá en los pueblos. Nosotros, señores delegados, llamamos a la Alianza para el Progreso, a la Alianza para nuestro progreso, a la Alianza Pacífica para el progreso de todos. No nos oponemos a que nos dejen de lado en la repartición de los créditos, pero sí nos oponemos a que nos dejen de lado en la intervención de la vida cultural y espiritual de nuestro pueblo latinoamericano al cual pertenecemos. Y lo que nunca admitiremos es que se coarte nuestra libertad de comerciar y tener relaciones con todos los pueblos del mundo. Y de lo que nos defenderemos con todas nuestras fuerzas es de cualquier intento de agresión extranjera, sea hecha por la potencia imperial o sea hecho por algún organismo latinoamericano que englobe el deseo de algunos de vernos liquidados. El discurso fue tan impresionante, el discurso final, que cuando terminó yo no fui directamente a la cena. Necesité ir a caminar por la Rambla porque había que recuperarse. Era un discurso donde se señalaba el destino inminente de Latinoamérica y no era un destino halagador. Cuando llegué, me senté y él me miró y me dijo así que no le gustó el discurso. ¿Por qué? Bueno, se tardó en venir para pensar cómo me lo decía. No, comandante, no. Tardé en venir porque quería reflexionar sobre lo que usted había dicho. Sí, pero no aplaudió. Fichaba a quienes aplaudíamos, diciendo ese discurso. No me fichaba a mí, fichaba a los periodistas. A ver, hubo aplausos a granel. Y no aplaudí. ¿Y por qué no aplaudió? Porque no se aplaude la crónica de un incendio, le dije yo. Titule, es buen título. No se aplaude la crónica, titule, es buen título.
Había un clima donde se mezclaba la tensión entre Cuba y Estados Unidos y la información de que se gestaba un golpe militar en Argentina. Yo volví a Buenos Aires a escribir mi artículo que salió 2 días después. Yo ya sabía que Guevara venía a Buenos Aires, que era un secreto, porque me lo había contado el Gordo Rojo. Ricardo Rojo fue encargado por Frondizi de verificar que, como se decía en las sedes diplomáticas, Yanio Cuadros lo iba a recibir. Porque si Yanio Cuadros no lo recibía, él no lo invitaba a Argentina. Los militares argentinos consideran que Ernesto Che Guevara es un traidor a su patria y la revolución cubana para ellos es la mejor interpretación del satanismo en la tierra, ¿no? Ellos consideran que la revolución cubana es marxista, es atea, es dependiente de la Unión Soviética, que va en contra de los valores de Occidente, y hay allí una fuerte cuestión ideológica y obviamente atravesada por la lógica de la lucha de clases, en los cuales el ejército funciona como un aparato represivo de un Estado capitalista, ¿no? Y sus hombres se hacen cargo de ese deber y consideran que tanto Ernesto Guevara como Fidel Castro son la cara visible de ese comunismo internacional que intenta exportar la revolución a otros países de América Latina y que deben ser combatidos por todos los medios. Para la política que lleva adelante las Fuerzas Armadas Argentinas en su conjunto, es el representante del demonio. Es el demonio, es el enemigo a quien vencer, a quien aniquilar. Por eso cuando yo lo hablo, porque fui yo, ¿no es cierto?, quien habló con el brigadier Rojas Silveira, que era el jefe de Estado Mayor en esos momentos, ¿no? Y con mucho desparpajo me dijo, yo lo quise matar. Lo quise matar, es decir, con absoluta naturalidad. Inclusive le di orden a mi ayudante, ¿no es cierto?, a mi edecán. Vaya y mátelo, ¿no? Así me lo dijo, ¿no? Vaya y mátelo. Durante la investigación, entrevistamos a Fernando García, quien era infante de Marina y trabajaba como custodio del presidente Frondizi. García nos contó que la noche anterior a que arribara el Che, Frondizi les consultó si podían darle seguridad a la estadía del comandante en Buenos Aires y que él, en calidad de militar, fue quien avisó a sus superiores que Guevara llegaría al día siguiente a Buenos Aires por vía aérea. De esta forma, el brigadier Rojas Silveira podía estar al tanto por dónde ingresaba el Che al país y a qué lugar sería trasladado. Ya conoce su misión. Es por el bien de la patria. El 17 de agosto de 1961, el Che pronuncia su discurso en la Universidad de la República en Montevideo. En la mañana del 18 de agosto, viaja a Buenos Aires. Por eso todavía en América tratan de discutir si es más grande o menos grande y de a quién pertenece San Martín o Bolívar, sin contar con que San Martín y Bolívar son hombres de América. San Martín, que murió exactamente hace 111 años hoy, era un hombre de América. Como Bolívar, no podemos decir que perteneciera a un país, como Martín no nos pertenece. Son productos de nuestra civilización, de nuestro sustrato cultural, y que han creado este hombre americano
que habla prácticamente el mismo lenguaje y que de todas maneras se entiende siempre en cualquier lugar donde se exprese. En la madrugada posterior al discurso de la universidad, de 2 de la mañana a 5 de la mañana más o menos aproximadamente. De ahí él parte al aeropuerto de Melilla. Melilla es un pequeño aeropuerto, se llama Adami, es el nombre del aeropuerto de Melilla, a tomar un avión de la empresa Clermont. El avión es un Beechcraft de tipo Bonanza, de aviación civil, avión taxi que contrata la Embajada Argentina para que el Che viaje a Buenos Aires a Don Torcuato. Una de las instrucciones finales de Frondizi: usted no viaja. Llega el momento de la partida, 6 de la mañana, aeropuerto, un pequeño aeropuerto civil al lado del aeropuerto de Montevideo. Y entonces yo, como de costumbre, dije, bueno, si el Che dice que viene a las 6, llegará a las 8:30, porque andaba siempre atravesado en las audiencias. A las 6:05 aparece y con siempre una sonrisa, tipo cordial, saluda al piloto, saluda a mi compañero, al tipo que me había llevado, que había gestionado las visas. Yo le entrego los pasaportes a los dos, saluda de nuevo a mi amigo, le da las gracias y adiós. Y entonces yo le tiendo la mano. ¿Qué pasa, Jorge? Bueno, no, le deseo buen viaje. ¿Usted no viaja? No. ¿Qué? Y si usted no viaja, ¿usted cree que yo voy a viajar? No soy suicida, usted es mi garantía. Y Guevara plantea, si ustedes no suben, yo tampoco subo. Y eso tiene que ver con la información de que había una posibilidad de asesinato de Ernesto Guevara en cuanto llegara a Buenos Aires por parte de fracciones del ejército que habían pensado la posibilidad de atentar contra el ministro de Industria cubano en tierra argentina. Torre Alfil, ingresa el personal caminando. El Che se sentó al lado del piloto y yo atrás. Él traía la 45, se puso la 45, se ató el cinturón y durmió desde antes de levantar vuelo. Y yo vine todo el tiempo preocupado. Es decir, cuando llegamos a Don Torcuato, yo bajo primero del avión. Se me presenta un oficial de Marina, me hace la veña y dice, yo respondo con mi vida por su seguridad. No, espere, que no es la mía. Usted es el capitán, no sé si yo tenía el nombre. Usted es el responsable del traslado de este pasajero a la residencia. Sí, yo soy. Bueno, un momentito. Entonces, Ernesto, baje, ya lo están esperando. El 18 de agosto de 1961, a las 11:30 de la mañana, aterrizó acá el comandante Che Guevara. El Che llegó en un pequeño taxi aéreo desde Montevideo junto a Ramón Aja Castro y Jorge Carretoni. Lo esperaban el infante de Marina Fernando García y el teniente de corbeta Filipich, ambos custodios de Frondizi, quienes lo trasladarían a la residencia de Olivos en auto. Ese fue su último viaje a la Argentina. El Che estuvo un poco más de 4 horas en su país natal y recorrió solo algunos lugares de la provincia de Buenos Aires.
Guevara sabía que era muy difícil que Estados Unidos cediera a respetar la soberanía de Cuba y su revolución. También sabía que era inminente el ingreso de Cuba al Pacto de Varsovia, donde Cuba iba a perder su independencia política ante la Unión Soviética. Con esta visita secreta a Argentina y su posterior viaje a Brasil, el Che está intentando lograr una posición intermedia. Luego de 14 días en el Uruguay, el comandante Guevara arriba al país y recorre las calles que separan Don Torcuato de la residencia de Olivos, reencontrándose con Buenos Aires después de 8 años. Cuando yo me entero de que llega el Che Guevara, porque no sabía, y veía que se acercaban los infantes de María, hablaban al oído, Frondizi sabía que era curioso como buen periodista, preguntó si yo sabía quién venía. Le dijeron que creían que no. Entonces me dijo, mire, voy a recibir al comandante Guevara. Bueno, yo puse una cara que demostró mi asombro y además lo que me imaginaba que podía venir. Me dijo, sí, yo sé que es muy complicado y que es muy difícil, pero debo recibirlo, nada más. Ejerce la facultad del presidente de recibir al ministro de otro estado, además un argentino, ¿no? Con una jerarquía ministerial muy importante. ¿Cómo lo iba a recibir? Bueno, así que así fue. Finalmente llegó cerca de mediodía, lo recibí yo afuera, lo hice entrar, me quedé con una embajadora Jacastro, que lo acompañó, que era el director de Asuntos Latinoamericanos de la Cancillería cubana. Nos quedamos charlando. La entrevista duró prácticamente 1 hora, a solas. Sencillamente él le pidió que conversaran porque Guevara se manifestó un poco inhibido frente a las jerarquías. Además, volvía al país donde para los militares era un delincuente. Le dijo, Francisco, mira, olvídese de las jerarquías, acá somos 2 ciudadanos latinoamericanos. Así que no hay problema de jerarquías, hablemos así. Es un encuentro muy rico, entre otras cosas porque Frondizi venía de una familia de mucho estudio, con mucha cercanía a lo que es la investigación de las ideas marxistas. Pensemos en Riccieri y Frondizi, pensemos en Silvio Frondizi, que son sus hermanos y que van a ser Silvio Frondizi un gran intelectual de la izquierda marxista y Riccieri va a ser después rector de la Universidad de Buenos Aires. Es un hombre que tiene contacto con las ideas de izquierda y Ernesto Che Guevara es un hombre que viene de una revolución que va definitivamente hacia el comunismo y ese es un diálogo en el cual se habla de aspectos teóricos, pero también se habla fundamentalmente de aspectos prácticos. Guevara no creía que fuera posible el desarrollo que buscamos sino a través de la violencia armada. No había forma de instalar el desarrollo sino a través de formas revolucionarias y violentas. Que la democracia no era la vía adecuada porque no se iba a permitir ese tipo de desarrollo. Así que él veía que la Argentina, con su metodología muy respetable, iba a un fracaso desde ese punto de vista.
Así que él volvió a revalidar, pero hablando muy claramente de cómo él se oponía a la influencia soviética, que no había desinterés en establecer un buen vínculo de Estados Unidos, siempre que Estados Unidos respetara absolutamente la soberanía de Cuba. Siempre que respetara absolutamente las decisiones soberanas. De otro modo, no era posible. Así que todo eso quedó absolutamente claro. Ahí no hubo ningún misterio. Y Frondizi reivindicó ante el Che la propia posición del desarrollo a través de la democracia. También le hizo una serie de desplayó respecto del marxismo y de cosas teóricas del marxismo, que el Che le dijo que bueno, que le daba la vía porque Frondizi sabía más de marxismo que él. No sé, nunca el Che dijo que él fuera un conocedor de la teoría marxista. Había leído, pero reconocía que Arturo Frondizi tenía una formación básica superior a la de él, aún en temas de marxismo. No quedaron nada, francamente, cada uno expuso lo suyo, con la esperanza de que hubiera alguna posibilidad de que Estados Unidos accediera a establecer un vínculo con el respeto total de la soberanía cubana. Ese fue el final, digamos, una esperanza mutua de que fuera posible algún contacto positivo que satisfaciera ambas partes y nada más. No, yo creo que a Ernesto Guevara no lo matan por lo que significa, o por lo que hubiera significado la muerte de Ernesto Guevara para las relaciones internacionales entre Argentina, Cuba y Estados Unidos en ese momento exacto de la política internacional. Se había garantizado el encuentro presidencial de Frondizi a Guevara y yo creo que las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que era una operación demasiado pesada para sus propias posibilidades políticas, ¿no? Rojas Silveira, me parece que me equivoqué, porque después me dijo que no había llegado a tiempo, que cuando llegaron el Che ya se había ido. O sea, no se animó, dice, ¿no? No se animó a hacerlo, no pudo cumplir con mi orden. Y yo creo que sí, que lo hubiera matado. Una vez que terminó la reunión con Frondizi, el Che tuvo que esperar en Olivos que la Fuerza Aérea Argentina diera la autorización para el despegue del taxi aéreo de Don Torcuato. En ese tiempo, el Che almorzó acompañado por los custodios Aja Castro y Balota. Una vez que les avisaron que tenían la autorización del despegue y del regreso a Uruguay, salieron de Olivos rumbo a Don Torcuato. Pero antes, Frondizi le dio autorización para pasar 5 minutos por la casa de María Luisa Guevara Lynch, tía del Che, que se encontraba muy enferma postrada en una cama. El custodio García presenció la escena que me relató emocionado. Ernestito, como lo llamaba su tía, entró a la habitación y saludó a la anciana. Ambos demostraron el gran afecto que sentían y se despidieron. Luego el Che recorrió la casa junto a su tío, recordando anécdotas de su niñez y juventud. Hasta que llegaron a la puerta y el comandante se despidió muy triste, confesando que estaba seguro que esa era la última vez que estaría en la Argentina y que no tendría posibilidades de volver. Pero sí, para nosotros fue una sorpresa y lo que yo me acuerdo es eso, que fue antes de que apareciera la noticia o que la noticia fuera noticia periodística, me dijeron, bueno, estuvo Ernesto. Pero ¿cómo estuvo Ernesto? No dijo nada, está atorrante. Y que vino, no, estuvo con, parece que estuvo con Frondizi porque pasó y le dijo a la tía, pues en realidad fue a ver, yo no sé por qué habrá ido a ver a María Luisa, ¿no? Si habrá habido una razón familiar, si habrá tenido ganas de verlo así, habrá sido una cuestión estratégica, una cuestión de algo de seguridad, no sé por qué. Porque, bueno, venir con
con escolta de Frondizi militar, no, o sea, marinos, no metido en un avioncito, no debía ser algo muy, muy cómodo. El encuentro con el Che de Frondizi tuvo una respuesta militar muy dura, una reacción militar muy dura. Yo lo fui a ver a Frondizi esa tarde, ya se había producido un encuentro en la mañana, para informarle lo que había pasado en Punta del Este y cómo habían ido las negociaciones en la cosa que más le interesaba al gobierno. Y me recibió en una mesa larga, se sentó en la punta, yo me senté al lado, y tomo la palabra lo mismo y le digo, tenemos un presidente muy valiente, le digo a Frondizi. Y Frondizi me dice, ¿por qué, señor? Así me dice. Y yo digo, pues lo ha recibido a Guevara. Y entonces me dijo, si el presidente de la Argentina no tiene posibilidad de conversar con el ministro de un país con el que mantiene relaciones diplomáticas, más vale que deje de ser presidente. Eso me dijo textualmente Frondizi. Y yo le digo, bueno, usted sabrá sus presiones, le contesté yo. Bueno, entonces, cuénteme lo que pasó en Punta del Este, bueno, conté lo que pasó en Punta del Este. Y cuando me levantaba, me dice, creo que el error que he cometido es no haber hablado previamente con los secretarios militares, porque en esa época había ministros de defensa, secretarios y subsecretarios de las armas, y luego comandante en jefe y jefe de Estado Mayor. Así que había 4 jefes militares importantes en cada arma. Bueno, lo que hizo Frondizi fue citarlos a todos a una reunión esa noche. Pidió al grupo de funcionarios un grupo de funcionarios que dijéramos qué es lo que sabíamos del encuentro con Guevara. Ahora, después la reacción que hubo en esa reunión famosa, todo lo que se dijo en esa reunión nos hizo tomar conciencia del odio enorme que sentían por el Che, de cómo hubieran querido evidentemente liquidarlo, de ser posible. Bueno, Frondizi en esa reunión contestó todas las preguntas, los liquidó, retóricamente liquidó todos los cuestionamientos. Es decir, perdieron esa reunión, todo lo que llevaban, toda la carga que llevaban se diluyó. Creo que se quedaron con mucha bronca de todas maneras, ¿no? Con mucha bronca. No salieron convencidos, salieron derrotados y con mucha bronca. Y eso se sintió después, por supuesto. Eso se sintió después día a día y cada vez más. Es decir, perdieron esa partida, pero continuaron porque lo que buscaron era la caída. Ese fue un elemento más que se unió. Es decir, Frondizi no cae por recibirlo a Che, no, cae por todas las razones que lo impugnaron como para que ni siquiera llegara al poder. De modo tal que fue una secuencia que fue creciendo durante 4 años hasta que, bueno, lograron terminar. Frondizi fue un hombre con una visión realmente grande de los problemas. Por un lado, lograr en el interior la legitimación del poder político con el levantamiento de la restricción al peronismo y la transformación de la estructura productiva, con la industria, con el petróleo, con la infraestructura. Y en política internacional, la búsqueda de la conciliación, tratar de evitar perder a Cuba, que se pasara al campo soviético, retenerla, hacer los acuerdos de Uruguayana con Cuadros. Es decir, tuvo una gran visión estratégica latinoamericana y de búsqueda de una armonía en las relaciones interamericanas que nos permitiera convivir con la gran potencia norteamericana defendiendo nuestro interés nacional. Y para eso era preciso evitar la ruptura, la fractura de que Cuba se pasara al otro campo. Y no pudo. Y terminamos como terminamos, con todo lo que vino después. Así que yo diría que, digamos, observado históricamente, el planteo de Frondizi fue un gran planteo, desde el punto de vista del desarrollo, de la política internacional y de la política nacional. Pero el país no estaba para eso, el país estaba para el conflicto, como estaba el mundo por el conflicto. Y eso no anduvo.
A las 15:45 de la tarde, el Che llegó a Don Torcuato para embarcar en el taxi aéreo que lo llevó de regreso a Montevideo. Ese mismo día, viajó a Brasilia para entrevistarse con Jânio Quadros, por ese entonces presidente de Brasil, y recibir la condecoración de la Orden Cruzeiro do Sul. Todavía el Che no sabía lo que su visita iba a desencadenar en Latinoamérica y en el mundo. Unos meses después, Cuba sería expulsada de la OEA y entra de lleno al Pacto de Varsovia. Y en octubre de 1962 estalla la crisis de los misiles que puso al mundo al borde de la Tercera Guerra Mundial. Buenos Aires, fue derrocado el presidente Frondizi. Asumieron el poder las Fuerzas Armadas. El exmandatario está alojado en la isla Martín García. En ese golpe de Estado, que después se resuelve institucionalmente con la salida de Guido como presidente, se plantea como excusa también la entrevista entre Guevara y Frondizi, que sí se hacía en agosto del 61. Pero la caída de Frondizi no tiene que ver para mí con el encuentro entre Guevara y Frondizi, sino que tiene que ver con la decisión de las Fuerzas Armadas, sobre todo del sector colorado, que era el sector más antiperonista, de impedir que las grandes mayorías vuelvan a decidir, aunque sean estados pequeños, provinciales, a sus líderes y a sus gobernantes. Bueno, la consecuencia fue un enorme desastre para la Argentina y para América Latina. Así que fue malo para todos. La Argentina, bueno, la caída de Frondizi fue un desastre. Bueno, vino Guido, que estuvo totalmente sujeto al poder militar, el tema de azules y colorados. Bueno, pasamos de una cosa a la otra. Ilia, que llegó como pudo y cayó también. Vino Onganía, vino todo lo que vino y todo lo que sabemos. Hasta obtener nuevamente una suerte de democracia como la que tenemos. Pero tenemos democracia y tenemos que sostenerla y mantenerla. Pero nos costó mucho. Nos costó demasiada lucha. No era necesario que pasara todo lo que pasó. Además, el último proceso, las muertes, las desapariciones, todo eso es producto de esos errores. Todo eso es producto de esos graves errores. ¿Por qué motivo Frondizi estaba dispuesto a jugar cartas tan audaces? Porque en última instancia, él comprendía que estaba en juego su propia estabilidad, la estabilidad institucional del país. Que aquí, en el momento en que empezara a implantarse, digamos, la doctrina de seguridad nacional, los gobiernos latinoamericanos iban a ser muy frágiles. Y la prueba es que de los países que votaron en Punta del Este luego la no expulsión de Cuba de la OEA, cayó el gobierno de Frondizi, cayó el gobierno de Paz Tensoro, cayó el gobierno de Goulart, cayó el gobierno de Velasco Ibarra y cayó un poco después el gobierno chileno, ¿no? Es decir, que había cabal noción de que la cosa era sumamente peligrosa. Uruguay, se inaugura en Punta del Este la conferencia de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores de las repúblicas americanas para discutir el caso Cuba. La infiltración y la subversión castrista están sobre el tapete de las mesas de juegos del Casino de San Rafael, donde esta vez las fichas, en este caso los votos de los países, libran una batalla decisiva por el espíritu de libertad de todo nuestro continente. Las banderas de todos los países vigilan su propia independencia. Y efectivamente salió esta barrida de presidentes y resultó un bloqueo marítimo y aéreo que dura medio siglo, que es algo que sinceramente creo que nunca pensamos, los que estábamos en la conferencia o los que habíamos estado viviendo en Cuba, nunca pensamos que la revolución iba a
resistir medio siglo, prácticamente con las mismas banderas, bajo formas que han ido modificándose, pero además con los mismos protagonistas. Esto sí que no lo pensamos nunca, ¿no? Si Massetti era comandante segundo es porque había comandante primero, o sea que no hay duda que su idea fija era la Argentina. Digamos, o su cariño o su sentimiento a la Argentina, su idea era una idea mucho más abarcadora, ¿no? El intento era, bueno, desarrollemos lo más rápido que podamos bases concretas de lo que es la independencia en cada uno de los países frente a lo que diga, no sé, que diga Moscú, como decían en aquella época, me parece que era evidente, ¿no? ¿Hasta qué punto habría un pensamiento estratégico? No lo escribió, por lo menos no lo leí yo que estuviera escrito, pero me parece que había eso, un apuro en ese sentido. Y la Argentina estaba dentro sí. Porque algo que yo reivindico, algunos se enojan conmigo, es la argentinidad del Che. El Che era argentino, le decían el Che. No le decían el gordo, el maño, el petizo, le decían el Che. Él era un bebedor obsesivo de mate. Estaba siempre al tanto de todo lo que pasaba en la Argentina. Muere cerca de la Argentina. Una de las razones por las cuales elige, más que elegir, acepta el error del lugar donde transcurre la guerrilla suya en Bolivia, es porque está cerca de la frontera argentina. Lo que pasa es que no tiene en cuenta que está toda la selva ahí, ¿no? Pero digamos, la idea es de que en Bolivia el proyecto de él es armar de ahí un campamento de entrenamiento y después muy seguramente avanzar sobre Argentina. Pero que en ningún momento él pensó en convertirse en un jefe revolucionario en Bolivia. Evidentemente su objetivo era la Argentina, y conociendo la importancia que le daba a la Argentina en su vida diaria y en su... era un ávido de información sobre la Argentina. Es decir, no pudo sacarse de encima la argentinidad nunca. Y entre ellos emergía esta extraña figura de un hombre cuyo prestigio proviene justamente del hecho de que sigue siendo un bicho raro, más allá de cualquier conferencia. En el mundo de nuestro tiempo, han pasado ya 40, 50 años, medio siglo de aquella conferencia, y él sigue siendo un bicho raro en el mundo, porque es uno de esos raros, una de esas raras personas que dice lo que piensa, piensa lo que dice y actúa de acuerdo con lo que dice y lo que piensa. Esa identidad entre la palabra y el acto, rara en el mundo, y también en América Latina, te diré, bastante rara, es creo, la explicación de esta suerte de inmortalidad del Che, que es un hombre tan difícil de matar, porque pasan los años y los años y los años, y él sigue siendo un naciente muy porfiado. Un hombre que nace y nace, un nacedor, nunca deja de nacer, justamente porque en él coincidieron la palabra y el acto. Así termina este paso del Che por su país natal, y seguirá su lucha por la independencia de nuestros pueblos, y morirá cerca de Argentina, intentando que nosotros también tengamos revolución. Porque ahora se aprende, como se aprende siempre en revolución, que no puede haber desunión, que no podemos luchar contra los grandes enemigos separados uno de otro, que solamente hay un enemigo común en este momento, que es el que reúne todas las enemistades que puedan caer sobre nuestro pueblo. Es el que significa pereza, o el que significa opresión de cualquier tipo, el que significa asesinato, el que significa opresión política, el que significa opresión económica, el que significa distorsión de nuestros desarrollos, el que significa incultura. Todo eso lo significa el imperialismo. Entonces, no podemos nosotros luchar desunidos. No podemos uno por aquí y otro por allá. Eso lo aprendimos bien en Cuba.
Aprendimos ya en el ejercicio de la revolución que cuando hay un hombre herido o vejado en Chile, en la Argentina, en cualquier lugar de América, se está afectando la dignidad nuestra, la dignidad de toda América.